Dios te bendiga. A muchos les aterra pensar que un día tendrán que dar cuentas a Dios de lo que hicieron mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Otros no le dan importancia, pero sea cual sea el caso, ese día vendrá. No hay manera de evadir el dar cuentas a Dios y no hay manera de ocultarle las obras para que no sean juzgadas. Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice: «Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta». Ahora respondamos la siguiente pregunta: ¿quién es aquel a quien tendremos que dar cuenta? Cristo será aquel ante quien comparecerán creyentes y no creyentes, unos delante del gran trono blanco y otros delante de su tribunal, porque a éste designó el Padre. El Evangelio de Juan capítulo 5 versículos 22 y 27 dice: «Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre». Segunda a Timoteo capítulo 4 versículo 1 también dice: «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino». Además, Hechos capítulo 17, versículo 31 añade: «Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos». Pero, ¿de qué tendremos que dar cuenta? La Biblia habla de varias cosas, pero en términos generales serán de nuestras obras y de nuestras palabras. Dios no dejará nada sin juzgar. Él juzgará toda obra de los hombres, sea privada o pública. Romanos capítulo 3, versículo 16 dice: «En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio». Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 también dice: «Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala». Y Mateo capítulo 16, versículo 27 también añade: «Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras». Daremos cuenta a Dios no de lo que se desconoce, sino de lo que se hizo con lo que se sabe. Quienes conozcan la palabra escrita de Dios serán juzgados por ella. Quienes nunca han visto una Biblia saben la diferencia entre lo bueno y lo malo y se les juzgará por no haber tomado en cuenta ninguna de las normas que su conciencia les dictaba. El propósito de la primera aparición de Jesús sobre la tierra no fue juzgar a las personas, sino mostrarles cómo podían encontrar la salvación y la vida eterna. Pero pronto llegará la ocasión en que su propósito será juzgar a los hombres según sus obras. Según Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, el día del juicio de Dios en que los hombres entregarán cuenta de sus obras será el gran día. El juez, el Señor Jesucristo, entonces vestido de majestad. Quienes serán juzgados serán los muertos, los pequeños y grandes, jóvenes y viejos, altos y bajos, ricos y pobres. Nadie es tan vil para no tener nada de lo que ser juzgado, y nadie es tan grande que pueda evadir la rendición de cuentas. El día llegará y nada lo podrá impedir. ¿Quiénes más han de dar cuenta? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 5 dice: «Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos». ¿Pero quiénes son ellos? Pedro los había acabado de mencionar y había mencionado su conducta. Ellos son los que les agrada andar en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Son aquellos que andan en el desenfreno de disolución y que causan sufrimiento a los demás. Disolución aquí se refiere al gasto derrochador y a la búsqueda excesiva del placer, sobre todo al de beber alcohol en exceso. De toda obra mala, los hombres darán cuenta a Dios. Nada quedará impune ante un Dios que todo lo ve. Quieran o no quieran,
Lo crean o no lo crean, nadie que no se ponga a cuentas con Dios mientras viva y mientras que Cristo aparezca en su segunda venida, escapará de ser hallado responsable y culpable de todas sus malas obras. Por tal razón, más le vale a los hombres ser conscientes de lo que hacen día a día, pues Proverbios capítulo 15, versículo 13 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, considerando todas nuestras obras. Ahora bien, además de nuestras obras, los hombres también darán cuentas a Dios de sus palabras. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo capítulo 12, versículos 35 al 37. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El hombre malo tiene un mal tesoro en su corazón, del cual el pecador saca malas palabras y las malas acciones para deshonrar a Dios y herir al prójimo. En el juicio, el hombre tendrá que dar cuenta de toda palabra ociosa, es decir, toda palabra vana, improductiva y con el objetivo de destruir y negar a Dios. Pero no es la palabra en sí el problema. Lo que Cristo nos está diciendo es que las palabras ociosas revelan un corazón malvado y que este corazón es el que trae el juicio de Dios sobre tal persona. Tampoco son las palabras buenas en sí lo que traerán la justificación. Las palabras correctas son las que reconocen y testifican que Dios es el creador del universo y que Jesús es su Hijo y nuestro Salvador. Estas palabras son las que revelan un corazón de fe, humildad y obediencia. Tal corazón agrada a Dios y traerá justificación de Dios. En cambio, el corazón capaz de hablar palabras ociosas traerá condenación. Las palabras ociosas, es decir, inútiles, no son neutras o sin malicia, puesto que de ellas habrá que dar cuenta en el día del juicio. Dios se da cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca, las frases inútiles e improductivas que pronunciamos. Aunque nosotros no le demos importancia, ellas desagradan a Dios, pues son producto de un corazón vacío, de cosas sustanciosas y de amor edificante. Uno no puede solucionar el problema del corazón cambiando de vocabulario. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que lo transforme y lo llene con actitudes y nuevos motivos. Luego que esto pase, su vocabulario cambiará desde adentro. La próxima vez que vayamos a hablar, asegurémonos de que nuestras palabras no sean necias e inútiles. Recuerda que de lo que salga de nuestra boca hemos de dar cuentas a Dios. Antes de terminar, quiero hablarte a ti, cristiano, ya que, aunque no estaremos ante el gran trono blanco por la gracia de Dios, sí compareceremos en el tribunal de Cristo y allí tendremos que dar cuentas. Romanos capítulo 14, versículo 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10 habla de este evento, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿De qué daremos cuenta? Cuando estemos ante la corte de justicia de Dios, el bema entre comillas, tribunal en el original griego, no tendremos que preocuparnos de lo que nuestro vecino haya hecho. Yo no responderé por él y él tampoco responderá por mí. Cada quien responderá por sí mismo. Como criaturas formadas por la mano divina y sostenidas por su poder, tenemos el deber de servir a Dios. Y si no lo hacemos, Dios nos reclamará y nos pedirá cuenta de nuestra administración. Como salvos e hijos de Dios, Él nos ha confiado talentos que deben usarse para su honra y su gloria. Nosotros nos convertimos en siervos de Dios y como tales somos responsables ante Él y tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, seremos recompensados si somos hallados fieles administradores, o puede que suframos pérdidas
y recibamos reproches de Dios si somos hallados malos o deficientes administradores de lo que Dios nos dio. 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. Nada causa más temor a los hombres y más consuelo a los creyentes que Cristo sea el juez. Nada puede ocultarse de Dios. Él ve todo lo que hacemos y tiene conocimiento de todo lo que pensamos, aun cuando estemos pasando por alto su presencia. Él está allí. Aun cuando procuramos ocultarnos, Él nos ve. Por lo tanto, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje fue de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides dejar tu comentario.